Buenas a todos los que nos están escuchando por ahí. Gracias por sumarse a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Plan Junior. Y hoy tenemos invitada de lujo nacional. Se vino hasta Bahía Blanca, hasta el estudio de Culta, para poder tener una entrevista y para poder contarnos un poco de su trayectoria, de su labor dentro de la comunidad. Ella es María Victoria Ibáñez Barroso y actualmente es vicepresidente nacional de JCI Argentina, la organización donde nosotros somos parte, quienes hacemos Plan Junior, y es secretaria electa para el año 2023 también de JCI Argentina, así que bienvenida Vicky, gracias por estar acá. Gracias Mili por esa presentación, buenas a quienes nos están escuchando, gracias por sumarse y para ver qué sale de esta entrevista. Bueno, tenemos varias cuestiones para tratar hoy, mucha info, así que no se vayan de ahí. Primero quería preguntarte porque, bueno, vamos a hablar un poco de la trayectoria de Vicky. Ella dirigió en su organización local, ella es de JCI San Martín, y dentro de su comunidad, dentro de su ciudad, dirigió el proyecto local Empoderadas. ¿Querés contarnos de qué se trató ese proyecto? ¿En qué año se desarrolló? ¿Cuáles eran las temáticas que se trataban? Bien, primero para que más o menos se ubiquen quienes nos están escuchando, estamos hablando de San Martín en la provincia de Mendoza. Bien. Entonces, ahí como para que sepan, o sea, porque ya vi que San acá, Martín, por sí. acá está General San Martín también cuando venimos por el camino. Es cierto. Bien, es en la provincia de Mendoza, está en la zona este, o sea, es decir, está en el interior de la provincia de Mendoza, y había como una particularidad en ese momento, o sea, en el 2018 estamos hablando de un abordaje a las cuestiones de género, pero siempre pensadas como género igual feminismo, y no salíamos como desde ese lugar, que en sí lo que quisimos hacer con la organización es poder visibilizar y mostrar la importancia de, y sobre todo los caminos que estaban recorriendo cada una de las mujeres que estaban en espacios de poder, se podría decir. O sea, entonces, Empoderadas nace con esa idea de poder dar un espacio para que, y reconocer a esas mujeres que están en lugares donde el camino no había sido tan fácil. Y que de cierta manera se pudo realizar en el 2018 y en el 2019, Empoderadas, ahí en San Martín, pero siempre como que año tras año se trayendo mujeres que habían hecho un camino en el cual ellas mismas, o sea, lo reconocían como que no había sido fácil y se habían tenido que empoderar, o sea, por eso el nombre de Empoderadas, para poder llegar a algunos lugares que supuestamente para parte de quienes eran sus compañeros, más que nada, no era destinado para mujeres. Entonces tuvimos mujeres que son directoras técnicas, que son árbitros, que son juezas, que llegaron a ser juezas de la Suprema Corte. También teníamos nuestra vicegobernadora, nos acompañó, o sea, en ese año Mendoza se caracterizaba por tener una vicegobernadora mujer, que había sido como también un hito muy importante. Entonces, esas mujeres que contaban, pero que además, como punto muy importante, creo yo, para destacar, no romantizaban el camino, sino que también como que comentaban de esto del esfuerzo que habían tenido que hacer, pero también que algo que me quedó de la vicegobernadora, que dice, yo este camino no lo hice sola porque también hubieron mujeres que me acompañaron. Entonces creo que eso también es parte de que cuando hacemos ciertos caminos en organizaciones, en instituciones, en espacios, nunca es como, bueno, voy sola, sino que seguramente hay personas que acompañan ese camino y que acompañan esa trayectoria. Claro. Sí, me encanta porque un poco también es esto de no romantizar. Creo que es el fin del proyecto, de decir, bueno, para poder estar acá y para poder lograr o alcanzar determinado éxito o determinado objetivo o meta, tuve que pasar por otro montón de cosas y comuniquemos que no es tan sencillo. Sí, y que, por ejemplo, una de las primeras disertantes que estuvo en Empoderadas, o sea, la primera edición del Empoderadas tuvo 3 ediciones. En la primera edición estuvo Marina Cáceres, que luego fue presidenta local de JCI San Martín, pero ella
en ese momento era secretaria de la oficina de empleo de ahí del municipio de San Martín, valga la redundancia, creo que he dicho muchas veces ya, que ella lo que traía era esto del techo de cristal, o sea, el techo de cristal, la escalera rota, entonces que muchas personas que estaban ahí presentes era como, pero eso yo no me había dado cuenta. O sea, no sabía qué me pasaba, pero sí me había dado cuenta que cuando quería estar en ciertos espacios me decían que no. Entonces creo que eso también está bueno para poder mostrar, para poder visibilizar, para generar también como una atención, ¿no?, de lo que está sucediendo, porque creo que eso también es lo bueno, es como poner en agenda o mostrar qué está sucediendo verdaderamente en nuestras comunidades. Me encanta eso y un puntapié a lo que estás conversando. ¿Por qué es importante que abordemos estas temáticas o esta temática puntual en las instituciones o en las organizaciones? Mira, tuve como el privilegio, se podría decir, de hacer un intercambio a México y en ese intercambio poder aprender mucho más sobre la temática. Y algo que me quedó de mi profesora de estudios de género era que ella decía, a veces, que por eso cuando empecé estaba esto del feminismo, ¿no? O sea, a veces cuando hablamos de género se lleva feminismo y se demoniza la posición, o sea, del feminismo. Y creo que ahí me tomo como dos segunditos para charlarlo, de que tenemos que entender primero que cuando hablamos de género, el género comenzó, o sea, la posición de género para tomar que el género era una mujer, ¿no? O sea, porque se decía que había varón y género. Era varón, los hombres, y género. Género igual mujer. Las personas biológicamente mujeres. Entonces, con el paso del tiempo, después, o sea, cuando se empezaron a ver estos movimientos sociales, se tomó el movimiento social del feminismo como una corriente para la liberación, ¿no?, y para ir a por los derechos hacia las mujeres, ¿no?, para buscar la equidad en la sociedad. Sí. Entonces, por eso creo que es como importante. También hay que entender que cuando hablamos de feminismos, hay que hablar, o sea, no hablamos de feminismo solamente, entonces que cada persona también lo hace y que creo que es muy importante preguntarle a esas mujeres que sean feministas qué feminismo es el que apropian, porque a veces como que tomamos cierta representación social de, bueno, a ver, una mujer feminista hace esto y no todas las mujeres, o sea, andan como por la vida comentando su feminismo también por esta demonización. Entonces, luego de haber dicho todo eso, o sea, como para empezar a aclarar lo que traes, o sea, de por qué es importante, porque hay espacios donde se ha naturalizado tanto, o sea, espacios, hablamos de instituciones, organizaciones, asociaciones, que se naturalizó que las mujeres tenían cierto rol y los varones tenían cierto rol, o sea, con una posición bastante de binarizar tal vez lo que es la sociedad. Sí. Entonces, ¿qué es importante que esto empecemos a tratar? Porque además también hay que tener una inclusión a ello. Y que en esto de la inclusión, a veces se incluye desde otras formas, de otros lugares, pero también es el hecho de valorar el accionar, o sea, de cada una de las personas y entender que cada persona, sea varón, sea mujer, llega a esos lugares y trabaja por ello, por una cuestión también propia, por una motivación propia. Entonces, que a veces como descartar a una mujer por el hecho de ser mujer, ya ahí estamos, o sea, nos estamos dando cuenta que esta equidad y esta igualdad rompe un poco con el hecho de este mundo mejor que queremos construir. Entonces, que a veces queda muy idealista esto de que queremos construir un mundo mejor, pero es importante entender que cuando nosotros hablamos de inclusión, de equidad, de perspectiva de género, de cierta manera es también para poder tomar a cada una de las personas que sean partes de nuestras organizaciones, de nuestra comunidad, de los espacios que compartimos, como iguales. Y que no o sea, por ejemplo, no sé, algo que me ha sucedido y que me pasó en mi año cuando fui presidenta local de la organización, esto de que no se me veía capaz para ser presidenta y que cuando decía, o sea, cuando tenía reuniones con alguna persona, estaba como esta idea de si voy con un varón, el varón debe ser el presidente y ella su secretaria. Claro. Y en mayoría, o sea, y en la mayoría, por lo menos en mi año de presidencia, era al revés. O sea, era como, yo era la presidenta y quien me acompañaba varón era el secretario. Entonces creo que eso es algo también muy hermoso que tiene la JCI, que hay un trabajo y un camino en el que lo que queremos hacer también es
trabajar, o sea, estuvimos trabajando durante varios años, ahora trabajamos, pero desde otro lugar, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la equidad, o sea, y la equidad de género, de poder que cada una de las personas que sean partes, o sea, poder como mostrarlo. Y que en todos los países en los que está JCI también se trabaja por eso. Habiendo países los cuales, o sea, las cuestiones de los derechos hacia la mujer están siendo un poco más reticentes, o sea, de mujeres y de disidencias también. O sea, como están siendo un poco reticentes, pero igual se trabaja por ello y hay mujeres que ocupan cargos y que más que nada, o sea, la mayoría de los espacios de liderazgo están compuestos por mujeres. Tenemos una presidenta electa también para el próximo año. Sí, que ya la a nivel nacional. El podcast pasado. Ahí estamos. Me encanta. Me quedo con una parte en la que dijiste que me gustaría como agregar algo. Qué importante hablar de feminismos, ¿no? Y de no cerrarse en una idea típica o en la idea mediática o en la idea que vende o que más fácil, nada, tenemos a nuestro alcance esto de como ese feminismo no me representa, entonces yo no soy feminista o no lucho por mis derechos porque yo no me siento, creo que he escuchado en varias oportunidades esto de no siento que tenga que empoderarme porque yo nunca perdí mi poder. Ok, buenísimo, y está bueno que desde tu posición uno lo vea como yo nunca perdí mi poder, pero qué poco empáticos estamos siendo con un otro que tal vez sí siente que hay otras personas, independientemente de su género, que arrasaron con sus derechos o que arrasaron con los lugares en donde esa persona se podría ver... se podría visibilizar, ¿no? Se podría sentir que podría ocupar esos lugares. Y qué importante llegar más allá, ir como a un trasfondo, al motivo, al porqué, y no quedarnos en esa idea simplista de, no, esto a mí no me representa, entonces yo me quedo ajena, yo me aparto, yo no lucho, yo no acompaño. Me parece que es algo que incluso todos deberíamos reflexionar desde nuestra situación y desde nuestros lugares, porque... es un poco una obligación. O sea, no sé si es una obligación, pero deberíamos hacerlo. Creo que el punto igual ahí está en, o sea, esto que traes, para mí está en problematizarnos. Claro. Y ahí como, o sea, con el trabajo social en la piel siempre... claro, Vicky es licenciada en trabajo social. Y está estudiando Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas. Paréntesis. Ahí hacemos ese Cerramos. paréntesis. Bien, no, entonces que en esto también siempre lo tratamos, o sea, el hecho de problematizar y cuestionar también nuestra realidad. O sea, yo soy una persona que me cuestiono tal vez un poco de más lo que está sucediendo a mi alrededor, pero es muy, o sea, es clave también el entender que no, o sea, que mi realidad o lo que yo estoy viviendo es como como una producción en masa de lo que le está sucediendo a las otras personas. Entonces, claro, que a partir de eso también es como que nacen un montón de cosas. Es decir, yo estoy acá ocupando en una organización un espacio de toma de decisión, estoy haciendo una carrera, estoy acompañando también a otras personas, ¿no? Porque tampoco quiero caer en esto de decir estoy acompañando solo a las mujeres, claro, ¿no? Porque los equipos son totalmente diversos. Totalmente. Entonces, pero no quiere decir que mi realidad acá es igual en todos lados. Entonces, que eso también creo que son cosas, o sea, para poder entender. Y que ahí, tomando como algo que decíamos recién, esto de la perspectiva de género, que cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, a veces se piensa que es la utilización de la a la hora de hablar, o el hecho de utilizar ciertas cosas en el lenguaje. Y hay que entender que la perspectiva de género aborda no solamente el lenguaje, y que a la hora de hablar, o sea, de las cuestiones comunicacionales, no siempre es hablar con la sino que también está las formas no sexistas e inclusivas, que ahí es cuando utilizamos genéricos, cuando utilizamos desdoblados, o sea, como, por ejemplo... todos y todas, o sea, que es un ejemplo como más cotidiano, creo, o sea, que creo que todos hemos escuchado, hemos visto en la tele a alguien que lo utiliza, entonces, que está bueno también entender y empezar a empaparnos un poco sobre la perspectiva de género, porque en sí a veces, que acá tomo algo que cuando empecé mi carrera nos lo dijeron, o sea, el hecho de ponerte los lentes violetas de la perspectiva de género te permite también ver y abordar las situaciones de otra manera.
porque a la hora de tomar como esas cosas, o sea, de elegir esos caminos o esos acompañamientos, nos sirve también para acompañar a otras personas desde otro lugar, pero también con otras acciones, ¿no? Con otra perspectiva, con otra escucha, con otra lectura de la situación, que están buenos también, porque creo que yo en varias ocasiones lo digo, la perspectiva de género, ¿no? Y en los estudios de género, que es algo que amo, o sea, y que a nivel profesional lo desarrollo, me permite también como, a la hora de abordar una situación, o sea, de quedarme como en el hecho de decir, no, bueno, a ver, esta mujer, o sea, hay que cuidarla, no, o sea, o esta mujer la vamos a correr un poco para un costado porque ella tal vez no es capaz o porque no tiene la fortaleza. Es como, no, pará, escuchemos. Y lo mismo con un varón también, o sea, de tener como esa idea de decir, no, bueno, un varón tiene también que tener este lugar de poder, tal cual, de decisión, porque tal vez tiene como otro crecimiento. No, o sea, que estemos todas las personas tomando decisiones también lo hace más válido. Me encanta esta idea de pensar la perspectiva de género no solamente desde el lado unilateral femenino de la mujer, sino amplio, perspectiva total a la sociedad. Que todos sintamos la libertad de poder ser quien realmente queramos ser sin ningún condicionamiento externo. Y un poco hablabas recién sobre los lugares que ocupamos dentro de las organizaciones y bueno, le contamos a la gente que vos sos parte de la Asociación Civil Hermanadas, sí, que trabaja en asesoría integral con mujeres víctimas de violencia de género. ¿Querés contarnos un poco cómo ingresaste, por qué y también cuál fue tu camino y qué has visto, qué nos podés contar de eso? Bien, bueno, en Hermanadas, que esta asociación civil también está en San Martín, con ellas vengo trabajando ya hace 2 años. La idea de esto también era, o sea, las chicas vienen trabajando hace mucho tiempo más, no está como el equipo fundador, que ellas comenzaron con estos abordajes integrales en materia de violencia de género y que ahora también de todo este trabajo llegamos a algo, o sea, que creo que he estado caminando a lo largo de esta entrevista sin decir la palabra, ¿no? Que es la educación. Claro. Y que es de ahí, o sea, también el hecho de poder entender y de poder comprender, ¿no? La importancia, ¿no? De la educación. Y que educación en género, en diversidad, en educación sexual integral, o sea, son cosas que hacen también y que acompañan a cada uno de los procesos que tenemos y que nos convierten también en esto del liderazgo, que algo que en la JCI siempre lo llevamos ahí como bandera, o sea, el hecho del desarrollar líderes, que sea el desarrollo de líderes. También se desarrollan líderes a partir de todo esto y que hay muchos líderes y lideresas en las comunidades que están trabajando, o sea, en materia de género y diversidad y que algo que, o sea, que es muy importante destacar en la educación, que es como a veces las situaciones pasan o ocurren acciones, ¿no? Por la falta de educación. Entonces que cuando nosotros nos quedamos a veces en silencio ante alguna situación que vemos a nuestro alrededor, en la familia, en la escuela, en la universidad, con amistades, eso hace que tal vez la otra persona no lo sepa. O tal vez sabe, pero piensa que vamos a hacer como que aquí no pasó nada, o sea, como acá no ocurrió. Entonces empezamos a apostar por esto de la educación, o sea, por brindar educación a merenderos, a hogares, a otras organizaciones también, para que puedan incluir la perspectiva de género en sus espacios, para que puedan incluir la inclusión de la diversidad también, y sobre todo apuntando a esta educación para que no solamente sea algo de yo te obligo a que vos entiendas que el género es esto, que el sexo biológico es esto, que cuando hablamos de violencia, qué tipos de violencia hay, sino también escuchar del otro lado. Porque volvemos a lo que estaba repitiendo, no todas las realidades son iguales. Tal cual. Entonces, que eso también sea un espacio para construir y que sea siempre de manera colectiva. Creo que eso es lo... Me encanta y te felicito por el laburo en la asociación. Increíble. Gracias.
Y no quiero terminar la entrevista sin preguntarte, porque bueno, siempre que se tratan las temáticas de género, de diversidad, se abordan por ahí como desde lo problemático, desde lo que nos falta construir, desde qué mal que estamos. Y la pregunta es, ¿qué cosas hicimos bien? O sea, ¿en qué cosas hasta ahora crees que hemos avanzado y crees que debemos mantenerlas porque están bien, porque están buenas y es constructivo? Bien. Siento y creo que todo puede ser siempre perfectible. O sea, yo creo que eso también es no quedarnos en el bueno, o sea, está esto y ya. Pero voy a traer algo que me parece una de las mejores cosas que hay en materia también de derechos, es que, por ejemplo, alguien pueda tener su nombre. Y que a veces nosotros ya no nos damos cuenta, porque nosotros cuando nacemos es como elegimos nuestro nombre o eligieron un nombre para nosotros, o sea, eso lo vemos después, o sea, la cuestión de si estamos felices o no felices con nuestros nombres, pero creo que el derecho, o sea, el derecho de identidad de género es un derecho, se podría decir un derecho conquistado, o sea, muy hermoso. Sí. Que hace a que cada persona pueda elegir, o sea, cuál es su género, cuál es su nombre, por qué, y poder, o sea, que el nombre con el cual lo llaman o el nombre con el cual se siente, lo llaman o la llaman, pueda estar ahí. Y o los derechos, o sea, de elegir elegir libremente con quién te puedes casar, o sea, y que no haya como una cuestión de visión. O sea, creo que hay derechos y creo que esas son las cosas que tenemos que celebrar y que se mantengan y que se respeten, o sea, porque también eso por otro lado. El acceso. Exacto, pero que haya también, como te digo, no sé si es algo acabado, nunca es acabado. A veces cuando dicen, ¿qué es la deconstrucción? Constante. Y la deconstrucción, bueno, mi proceso lo termina acá. No, los procesos, No. o sea, no se terminan acá. Y que creo que acá, volviendo de nuevo a esto, el desarrollo de líderes y lideresas constantemente, la deconstrucción, la empatía, la inclusión, la igualdad, la equidad, son bases y son recursos que como todo líder debemos tener. Totalmente. Y que son cosas, o sea, que también hacen a con quienes compartimos, o sea, nuestro día a día y nuestro cotidiano. Y que a veces algo que me parece muy importante es que ahora también son luchas o son cuestiones que aparecen en el cotidiano, el hecho de preguntar los pronombres, el hecho de preguntar, de no obligar a alguien que cuente con qué pareja tiene o que no tiene, que han salido ahora como muchas como noticias, ¿no? De a uno de los personajes de Heartstopper que lo obligaron de cierta manera a decir cuál era su orientación sexual, y creo que esas cosas, ¿no? Son buenas también para mostrarnos, ¿no? Que la deconstrucción nunca termina, ni desde los medios de comunicación, ni desde las instituciones, ni desde los espacios, ni de las organizaciones, porque tenemos que estar en constante. Y que también poder darle voz a esas personas que están luchando socialmente en los barrios, en las asociaciones, desde acciones muy, muy pequeñas hasta acciones que podemos ver totalmente, hacen a que sigamos creciendo. Entonces creo que, si podemos decir, o sea, se me viene algo bastante antiguo, se podría decir, pero se me viene el chupetómetro de Balá, que él, o sea, le gustaba como que cada niño y niña dejara como su chupeta ahí para ver cuál era el crecimiento. Bueno, creo que si hacemos como una línea para decir, bueno, a ver cuánto hemos crecido en materia de género, hemos crecido mucho. Hemos crecido bastante, pero no hemos llegado todavía hasta el final, porque hay espacios que siguen viviendo, porque a días ya, mañana, el comienzo del Mundial, ¿no? Ah, sí. Bueno, el comienzo del Mundial, o sea, es un país como bastante en conflicto, y creo que es importante también como ver esas cosas, por más que seamos fervientes hinchas de nuestra Argentina, o sea, yo también lo soy, pero creo que cada una de esas cosas es ver un poco más allá y ponernos como esos lentes violetas para ver la realidad de otra manera y de lo que está sucediendo. Tal vez, que esto creo que es muy importante, al lado de nosotros. O sea, no es necesario ver como
en un país. Sí, cambiar de provincia, de país, y no, no. mirar el costado. O sea, tal vez nuestros vecinos, nuestras vecinas, o sea, quien necesita colaboración y ayuda en estas temáticas, Sí. por los espacios que está viviendo de trabajo y todo, así que es muy importante. Me encanta tenerlo. ese mensaje, me encanta. Y me encanta todo lo que trajiste ahí con la respuesta. Y quería preguntarte, y ya para ir cerrando, ¿cuál es tu motor para seguir luchando? Llanto. No, para seguir luchando por estas cuestiones. Porque digo, frente a un contexto en el que siempre te pega piñas y siempre te quiere bajar la guardia y te quiere hacer salir de partido, terminarlo antes y decir, bueno, listo, ya está, cerrámela acá. ¿Cómo haces o cuál es tu motor para decir, no, hay que seguir? ¿Qué pregunta? Esta pregunta no la esperaba, claramente. Mirá, creo que tengo varios motores y me considero una persona muy afortunada por tener muchos motores. Pero entre ellos voy a como hacer ahí un mix. En primer lugar, creo que está mi familia, mi papá y mi mamá, pero específicamente mi mamá, que yo siempre digo, o sea, que mi familia es feminista desde hace mucho tiempo, cuando ni se hablaba de feminismo en Junín, ¿no? O sea, en Junín, San Martín, ahí donde yo vivo. Porque mi abuela, hizo todo lo posible, siendo ellos viñateros, de que mi mamá trabajara, o sea, que mi mamá estudiara, porque ella decía que su hija tenía que estudiar y que su lugar no era la cocina. O sea, mi abuela tenía 8 hermanos y hermanas, y mi abuelo también tenía 8 hermanas. Entonces, la mayoría de mis tías, o sea, de las tías de mi mamá, Sí. tenían la idea de que sus hijas, o sea, como que no tenían que estudiar porque ellas se tenían que dedicar a la casa, y mi abuela contrapuesta totalmente. Entonces creo que desde ahí hubo como una cuestión de la lucha de los lugares que teníamos que ocupar para que las mujeres fuéramos escuchadas, ¿no? Hizo un quiebre. Hizo un quiebre totalmente en la familia, o sea, porque al día de la fecha que yo hoy sea licenciada en trabajo social, en parte por el acompañamiento de mis padres, o sea, también fue porque mi mamá estudió y hubo también un acompañamiento, o sea, muy grande en ese proceso, ¿no? Y del lado de mi papá lo mismo, o sea, mi abuela también, era como el hecho del acompañamiento, o sea, el generar los espacios más de diálogo. O sea, mi abuela no estudió, pero era como más este espacio de diálogo, de que las cosas se hablan, y que los negocios, conjuntamente con mi abuelo, van de la mano. Entonces, mujeres como con ideas, o sea, con objetivos, y creo que eso también me llevó y me lleva día a día a que hayan otras mujeres también que tengan esos objetivos, porque también no tienen la oportunidad de tener una familia como la que privilegiosamente, o sea, me tocó a mí, ¿no? Y eso en primer lugar. En segundo lugar, o sea, otro de mis motores se llama Lucas, tiene 6 años, y es mi hermanito, y creo que es un gran motor por el hecho de ver cómo esas infancias vienen con esas dudas, con esas consultas, con esas preguntas que a veces le digo a mi mamá, 6 años estudiando trabajo social, y él viene con una pregunta y me dice, no sé qué hacer, entonces, o sea, no sé qué contestarle, y creo que es un gran motor él Me encanta. por ver como ese futuro, ¿no? O sea, ver ese pequeño que viene con dudas, que viene con consultas, que viene también con esto de, no sé, por ejemplo, una vez me dijo algo de salida de hermanos, entonces me dijo hermano y hermana. Yo dije, ¿por qué hermano y hermana? Me dice, porque vos hoy has venido de vestido y sos mi hermana. Entonces, por lo tanto, o sea, es como él en su cabeza tenía como todas sus concepciones, y fue una charla muy larga que nos llevó a decir, Vico, igual también sos mi hermana cuando venís de pantalón. Claro. O sea, como cosas que creo que están buenas para poder traer. Y para cerrar, o sea, como de mi motor, creo que son dos como bastante trilladas, o sea, los que son mi motor, pero creo que mis amistades y el pueblo. O sea, hace 2 días creo que pedí el cambio de mi jura de licenciada para jurar por el pueblo. Porque creo que ahí es donde está. O sea, ahí es donde se gesta todo, donde se construye todo, y que ellos son quienes lo necesitan, ellos y ellas y ellas. O sea, para quienes también no se consideran en este binarismo de hombre y mujer. Y que en parte
sé que hay como mucho de estar a favor o de estar en contra. O sea, creo que algo de las cosas que más amo de la JCI también es que cada persona puede opinar a su manera y que nuestros encuentros o nuestra construcción va por otro lado, ¿no? Que no es estar blanco o estar negro, sino construir en conjunto. Y que ahí en ese pueblo, en mis amistades, en ver quienes no han tenido también, o sea, vuelvo a esto del privilegio, de que no han tenido el privilegio de tener una familia que los haya acompañado, que les haya acompañado en sus procesos y en sus cosas, poder acompañar, o sea, y poder ser motor y... No sé si te digo representar a un espacio, o sea, representar como a un colectivo o representar a un conjunto de personas con ciertos ideales, sino intentar representar a cada una de las personas, ¿no? O sea, como en su conjunto, no... Sí. Banderas millones, o sea, si vos me decís cuántas banderas tenés, desplegamos, o sea, muchísimas, porque también creo que la bandera principal es la de los derechos y que cada una de las personas pueda gozar de sus derechos, pueda gozar de su libertad. Y sobre todo pueda tener como lugares como estos de escucha, de comunicación y que pueda decir qué siente, ¿no? O sea, que acá en estos minutos, ya varios que hemos estado hablando, hayan personas que se sientan representadas y que salgan. Creo que eso es lo mejor, o sea, que a veces las temáticas de género son temáticas que no suelen ser habladas, pero que siempre en algún rinconcito de algún edificio, en un costadito de la biblioteca de la facu, en algún curso de la escuela, donde sea, hay alguien que tal vez tiene la intención y que empieza como una gran charla y que termina en grandes asociaciones y agrupaciones que trabajan por estas temáticas y que ayudan y colaboran con muchas mujeres y disidencias, que creo que ese es el fin de la mayoría. Sí. Me encantó Vicky, me encantó. Me quedo con dos cosas que dijiste que me parecen re importantes. Primero, la cuestión de las generaciones futuras, o sea, de el hecho de empezar a construir desde las generaciones que están naciendo, que están viniendo, y qué importante que esas generaciones vienen a problematizar y seguir cuestionando cosas que nosotros, incluso nuestra generación, que nos creemos que somos los que cuestionamos a las pasadas, que probablemente sea así, pero digo, nosotros también tenemos que aprender de esas generaciones que nos están arribando y que vienen a desnaturalizar todo lo aprendido por nosotros. Total. ¿No? Creo que es re importante eso. Y después, agradecerte por el espacio, porque creo que este es un granito de arena más que estamos construyendo y al que estamos aportando para construir un mundo mejor, o un mundo con igualdad y un mundo con más derechos y más espacios como estos. Total. Así que gracias. Gracias bueno, a ustedes. Esto fue un nuevo episodio de Plan Junior. Gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.